quiero hablar sobre el tema que tenemos para esta semana, vivo y resucitado. Y todos en algún momento dado, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, aún en YouTube, TikTok, todas las redes sociales están llenas de videos donde vemos a soldados que regresan del extranjero y vienen a sorprender a su familia. Y es probable que si nosotros nos encontramos en algún momento dado scrolleando en las redes, nos encontramos con uno de estos videos, todos nos conmovemos y lloramos. Usted tal vez no conoce la familia, no conoce al soldado, pero cuando usted ve esa escena muy emocional, todos nos conmovemos y lloramos con esa familia. Y ciertamente hay una sensación y hay algo especial en el regreso victorioso de la guerra de un soldado. Y la emoción no solamente invade a esa familia que lo recibe, sino que también la emoción es contagiosa. Y una vez más a todos nosotros, aunque no conocemos a esa persona ni a esa familia, nos emocionamos y nos vivimos el momento. Pero es un momento, ¿verdad? Vuelvo y les repito, que tal vez no conocemos ni al soldado, ni a su familia, ni la historia. Pero veo sus caras todos aquí. Con uno u otra escena, cada uno de nosotros nos emocionamos, tal vez nos identificamos y nos llega. Y ciertamente esa alegría y esa emoción del momento es contagiosa. Y ahora permítame tomar ese video y esas imágenes para traer algo más práctico y verlo a través de la Biblia en el día de hoy. Porque yo me imagino que al igual que ese soldado que llegó de momento a sorprender a los suyos, así fue el encuentro del Jesús vivo y resucitado con las mujeres, con los discípulos y todos aquellos a quienes Él se les reveló. Yo puedo imaginar a Jesús a sí mismo literalmente, tal vez vestido de guerra, luego de haber estado tres días en la muerte, en el Hades. Cuando llega el momento entonces que le toca resucitar, puedo ver entonces a ese Jesús regresando de esa guerra, de ese momento, diciéndole a todo el mundo: estoy vivo, estoy resucitado y estoy victorioso. Jesús diciéndole a todo el mundo: he vencido al pecado y he vencido la muerte. Y allí sorprende a su familia, allí sorprende a los discípulos, allí sorprende a las mujeres, allí sorprende a todo aquel a quien Él se le reveló. Y cuando leemos en la Biblia los relatos de las apariciones de Jesús, luego de ya vivo y resucitado, a todos nos debe llenar y embargar el corazón de alegría, de gozo y de esperanza. Y debemos también ser animados a contagiar a otros con la verdad de que Jesús está vivo y está resucitado. Y mi intención en el día de hoy y el próximo domingo, con el favor del Señor, es más que evidencias y más que datos, darte más que evidencias y darte más que datos, es animarte a que puedas vivir la experiencia con convicción de que Jesús está vivo y resucitado. No hay nada malo con darte evidencias, no hay nada malo con darte datos. Todos en algún momento dado las hemos buscado, y si no las has buscado, sé que en algún momento dado de tu vida las vas a buscar. Y ciertamente no solamente la Biblia, la teología, sino también la historia, la ciencia confirma que Jesús murió literalmente, que Jesús resucitó. Pero una vez más, yo no quiero basar mi mensaje hoy, el domingo, en puros datos solamente. Quiero llevarte más allá, quiero llevarte a que vivas la experiencia con convicción de que Jesús una vez más está vivo y está resucitado. Una cosa es vivir luego de una experiencia, o estar vivo luego de una experiencia, y otra muy diferente es estar vivo y resucitado al mismo tiempo. Hay gente que dice: después de esa situación de salud yo volví a vivir. Después de esa crisis, después de ese problema, yo volví a vivir. Y aunque entendemos a lo que esa frase se refiere, pero no implica y no se refiere, no significa que necesariamente tú hayas muerto literalmente, sino que es una expresión que tal vez el susto que pasaste, la agonía, la crisis fue tan dura que sentiste o pensaste que moriste por un momento. Pero Jesús es el único que puede decir: yo estoy vivo y yo estoy resucitado. A diferencia de lo que alguien pueda pensar o imaginar en el día de hoy, escuche bien, Jesús no estuvo en coma. Jesús tampoco, ni mucho menos Jesús fue entubado. Jesús dice en las palabras de la Escritura que murió literalmente y resucitó. Murió literalmente y resucitó. Y para que vea eso un poco más práctico conmigo en la Biblia,
quiero que vaya conmigo al primer libro de Corintios, capítulo 15. Si usted tiene la Biblia consigo ahí, le invito a que la abra. Si la tiene digital en el teléfono, en la tableta, lo puede hacer. No conteste mensajes, no abra WhatsApp, no abra Instagram. Resiste la tentación por unos minutos. Y si no, pues mire las pantallas para que ahí también siga la lectura con nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15. Voy a leer los versos del 3 al 9. Voy a utilizar la Reina Valera del 60. Mira cómo Pablo habla y describe el hecho de que Jesús está vivo y resucitado. Dice Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Jan, si me da un poquito de monitores, te lo agradezco, con el micrófono. Mire, lo dejamos ahí. Los otros versículos tienen que venir el domingo para que lo escuche. ¿Está bien? Ella, me quedé yo solo aquí el domingo, entonces vengo yo solo aquí, ¿sabe? Pero vamos a... Gracias, Johnny, gracias. Tienes que venir, pero gracias. Mire, vamos a ver esos versos en el día de hoy, rapidito. El interés de Pablo en esos versos que leímos no es exponer cómo Jesús murió, ni cómo fueron las apariciones de Jesús después de la resurrección. No es que esos datos no sean importantes saberlos. En los evangelios hay otros momentos, hay otros relatos y otros escritos que usted puede buscar como referencia de cómo fueron esas apariciones y de cómo fue que murió Jesús. La intención de Pablo aquí en el capítulo 15 de 1 Corintios no es darnos el detalle de cómo murió Jesús ni de cómo fueron sus apariciones. Lo que Pablo quiere establecer es que ambas cosas ocurrieron, tanto su muerte como su resurrección. Pablo quiere establecer y dejarnos saber a nosotros que la muerte de Cristo fue real, su resurrección es real y que Él está vivo. Pablo está hablando con convicción. Pablo está hablando con certeza. Pablo no está dando lugar a dudas en sus palabras. Él está estableciendo un hecho. Murió, resucitó y está vivo. Y es que cuando tú y yo hemos tenido un encuentro con el Jesús vivo y resucitado, tus palabras, tus oraciones van a ser llenas de convicción, llenas de certeza, llenas de verdad. Aun cuando alrededor haya alguien que pueda dudar de que Jesús está vivo y resucitado, pero cuando tú sabes la experiencia que has tenido y que has recibido y que has vivido, tú hablas con seguridad. Si tú quieres dudar de Él, duda, pero yo sé que para mí Él está vivo. Si tú quieres dudar, no hay problema, duda lo que tú quieras dudar, pero yo no voy a dudar porque yo sé lo que he recibido, sé lo que he vivido, sé lo que ha ocurrido en mi vida y puedo testificar de que Él ha resucitado. Y luego que Pablo entonces establece esa verdad, que Él murió y resucitó como dicen las Escrituras, Pablo entonces traza una lista y comienza a mencionar a quienes el Jesús vivo y resucitado se les apareció y se les reveló. Y hay una palabra que Pablo utiliza aquí en la Reina Valera, en los versos que leímos. Pablo utiliza la palabra apareció. Jesús se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a otras 500 personas. Cuando usted busca otras versiones modernas de la Biblia, por lo menos la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente utiliza no la palabra apareció, sino que utiliza la palabra ver. Ellos vieron, Cefas vio, los apóstoles vieron. Y usted dirá, pastor, ¿hay alguna diferencia entre una y la otra? No, la esencia y la idea en el texto es la misma y te lo voy a probar. Y esa palabra apareció, vamos a irnos a la Reina Valera.
Esa palabra apareció, que está utilizando Pablo ahí en la Reina Valera, podemos verla de dos formas para poder comprender lo que Pablo quiere enseñarnos. Podemos verla, número uno, visitando el idioma griego, el original, viendo qué significa en el griego esta palabra. Y número dos, podemos ver esta palabra también en nuestro idioma español, castellano, normal, regular, para comprender, y ambas nos van a dar una perspectiva más clara y profunda de lo que Pablo quiere decir. Pero vamos a número uno. Vamos a ir primero al idioma, al griego, al original. Esa palabra apareció. Cuando la buscamos en el diccionario griego, lo que significa es mostrar, ver, aparecer, mirar. Pero significa también su definición, y la vamos a tener ahí en pantalla. Su definición en el griego es mirar fijamente con ojos bien abiertos. Mirar fijamente con ojos bien abiertos. Una inspección ferviente, pero más continua. Mirar fijamente con ojos bien abiertos. Pablo entonces está diciendo, hermanos y hermanas, iglesia de la familia, Pablo está diciendo, cuando Jesús vivo y resucitado se le apareció, se le mostró a toda esta gente, cuando Él se les muestra, ellos lo que hicieron fue mirar fijamente lo que tenían de frente. Nosotros los boricuas diríamos, no pestañaron. Sus ojos no pestañaron. Tenían al Jesús ahí vivo y resucitado y estaban mirando. Estaban mirando. Estaban mirando. Jesús les hablaba y ellos seguían analizando sus palabras, pero seguían mirando. Así que la acción de ellos mirar no era una acción de como usted salió a ver la luna y luego volvió para su casa a ver Netflix. No, ellos se quedaron fijamente mirando, atentamente, con los ojos bien abiertos. Es una mirada de reflexión. Es una mirada de convicción. Esta gente hizo algo más allá que simplemente ver y mirar. Número dos, si miramos esa palabra apareció desde el idioma español castellano de nosotros, normal. Lo mío no es el español, lo mío son las matemáticas. Si digo un disparate, creo que no, pero si lo digo, pues discúlpeme los maestros españoles que están aquí. Pero pasé la clase de español como quiera. Y eso que no había ChatGPT en mi época. Tampoco soy muy... Bueno, vamos a hablarlo aquí. Seguimos aquí con Jesús, que es más cómodo hablarle. Qué chiste malo. Nadie se rió, ni yo mismo me dieron ganas de reírme. Qué chiste malo. Vamos a hablarle de la Biblia mejor. Ese apareció cuando lo buscamos en el español y en el castellano. Lo que nos da la idea es de alguien que llega de momento y de repente a un lugar. Alguien que hace su entrada, alguien que hace su llegada a un lugar. Pero llega a ese lugar donde nadie lo esperaba. Y ciertamente eso va alineado cuando leemos los relatos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando vemos que el Jesús vivo y resucitado se revela y se muestra a las personas. Él llegó y se reveló en el lugar y en los momentos donde la gente no lo estaba esperando. Y mire qué interesante, porque si sigo mirando y leemos el capítulo 15 de Pablo, de 1 Corintios, puedo concluir otra cosa adicional. Puedo resaltar de esos versos que leímos, donde Pablo establece que esta gente a quien Jesús se les revela, Pablo establece que ellos no estaban buscando encontrarse con Jesús. Por eso es que él utiliza la palabra, él se les apareció. Ellos vieron. Del relato bíblico entonces lo que se concluye y podemos establecer en el día de hoy es que Jesús fue quien se mostró y quien se reveló. Una vez más, vaya conmigo. Esta gente no estaban buscando encontrarse con Jesús. Fue Jesús quien se mostró y se les reveló a estas personas. Cuando usted mira el relato bíblico, curiosamente los discípulos, los que estuvieron con Jesús, los que caminaron con Él, lo conocían. Una vez Jesús fue crucificado y se certificó su muerte en la cruz, que entonces lo entierran en la tumba.
Los discípulos se llenaron de miedo, de temor. Estaban escondidos. No querían salir. No querían que los identificaran con el Jesús que había muerto. Ellos no tenían expectativa, los discípulos no tenían esperanza de encontrarse con Jesús. Aún las mujeres que son las primeras que fueron al sepulcro ese domingo en la mañana, el primer día de la semana, y los discípulos posteriormente estaban buscando un cuerpo. Pero mire qué interesante, aunque fueron a buscar un cuerpo, se encontraron con algo más grande que un cuerpo. Se encontraron con el mismo Jesús, vivo y resucitado. Y qué triste cuando la gente pasa toda su vida buscando un cuerpo y no se percatan que hay algo más grande que el cuerpo que se les quiere revelar, que es el Jesús mismo, vivo y resucitado. ¿Y para qué tú quieres estar toda una vida buscando un cuerpo si ese cuerpo no te va a producir nada? Tienes un cuerpo, tendrás la evidencia tal vez, pero ¿para qué vas a estar toda tu vida buscando un cuerpo? Yo prefiero buscar toda mi vida al Jesús vivo y resucitado. Yo prefiero pasar toda mi vida no buscando una evidencia para sustentar mi fe. Yo prefiero vivir toda mi vida buscando a aquel que me llenó, a aquel que me salvó, a aquel que me restauró, a aquel que cuando yo me encontré con él y él se encontró conmigo, me dio la convicción, me dio el convencimiento que yo necesitaba para saber que él está vivo, que él es real y que él resucitó. No busques un cuerpo, busca algo más grande que el cuerpo. Busca al Jesús vivo y resucitado. Pero, ¿por qué esto es importante, pastor? Pero en estas imágenes que vimos, es el soldado quien decide llegar, irrumpir en la vida diaria y cotidiana de sus familiares y darles la sorpresa. En medio de su rutina. Tal vez muchos de ellos llevaban años que no veían a ese familiar. Tal vez inclusive pudiéramos pensar que muchos de ellos tal vez no tenían mucha esperanza en volver a verlo con vida. Tal vez lo daban inclusive por muerto. Pero vemos que es él, es el soldado el que toma la iniciativa, el que va donde están sus familiares y les da la sorpresa en medio de su rutina diaria. ¿Qué significa eso, pastor? Significa y me enseña que si ese soldado lo estoy comparando con la persona de Jesús vivo y resucitado, entonces escuche bien, que Jesús se muestra y se revela en los lugares que no son comunes. Jesús se muestra y se revela en los lugares que no son comunes. Y esto es poderoso. ¿Por qué, pastor? Le voy a explicar ahora, déme break. Pero esto es poderoso. Porque cuando usted mira los relatos de las apariciones de Jesús vivo y resucitado, lo normal era que el Cristo vivo y resucitado se revelara y se mostrara en una sinagoga o en el templo. Pero cuando usted busca los relatos de los evangelios, Jesús vivo y resucitado no se le reveló a la gente ni en la sinagoga ni en el templo. Jesús se le reveló a la gente en el jardín del sepulcro, cerca de Jerusalén, en el aposento alto, en el camino de Emaús, junto al mar de Galilea, en un monte de Galilea y en el monte de los olivos, en el lugar que no es común, en el lugar que nadie se esperaba o imaginaba que Jesús vivo y resucitado fuera a revelarse. Ese fue el lugar que Jesús escogió para ir a revelársele al ser humano. Y muchos vinieron a este lugar en este día. Muchos van a otros lugares en el día de hoy, esperando que Jesús se les revele en un culto como este. Pero tengo que decirte en el día de hoy, no te has dado cuenta que en los días pasados, en las semanas pasadas, en medio de tu vida, Dios ha estado buscando la forma y la manera de revelarse y de mostrarse a tu vida.
Te estoy diciendo que Dios en el supermercado, en Walmart, los días pasados se te reveló. Que cuando fuiste al gimnasio, allí Él también cogió una pesa contigo, hizo ejercicio y se te quiso revelar. Que cuando fuiste a estudiar, cuando fuiste al trabajo, cuando fuiste al cine, cuando fuiste a comer, allí Dios, el Jesús vivo y resucitado, se te reveló. Porque Jesús se muestra y se revela en los lugares que no son comunes. Pastor, para que nadie malinterprete el mensaje y se vaya al otro extremo. Pastor, ¿significa entonces que no voy a encontrarme con Jesús aquí hoy? Yo no te he dicho eso. Lo que te estoy diciendo es que tienes que romper con la mentalidad en el día de hoy y comprender que el Jesús vivo y resucitado trasciende esta estructura, trasciende este culto. Y Él no solamente quiere que tú lo veas y te encuentres con Él mientras estás aquí 2 horas, el tiempo que sea, cantando y alabando. Él quiere que tú comprendas que mientras estás en tu rutina diaria, mientras estás en tu vida diaria, allí también Él se te quiere revelar y se te quiere mostrar. Es ahí cuando tú estás haciendo algo ordinario, normal, pero de momento aparece alguien y te dice, así te dice Dios. Es cuando de momento estás haciendo algo en el trabajo y recibes un texto por WhatsApp y alguien te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Es cuando vas al cine y estás haciendo algo totalmente normal, pero allí en el cine hay alguien que te habla, alguien te da un abrazo, alguien te da un saludo. Es Dios revelándote, es Dios ministrándote, es Dios diciéndote, estoy vivo, estoy resucitado, estoy al pendiente de ti, quiero que te acerques. Él lleva tiempo revelándose. Él lleva tiempo mostrándose a tu vida. Pero mira qué interesante, aunque estoy hablando del final de la vida de Jesús, tal vez, final humano, de la muerte, de su resurrección. Cuando voy al principio de la vida y de la historia de Jesús, veo que toda la vida de Jesús se trató de mostrarse y de revelarse en los lugares que no son comunes. Porque cuando voy al nacimiento de Jesús, Jesús no nació en un lugar común. Jesús no nació en un palacio, tampoco en un hospital, mucho menos en una casa. De hecho, creo que Nauri habló aquí de eso el domingo, el drama del cuarto vacante. Mi mamá también lo dramatizaba y me tocó hacer ese papel en aquellos tiempos que no se grababa la voz, que había que aprenderse esos 20 papeles de memoria. Y cuando usted mira el relato bíblico, eso fue lo que pasó. José y María no tenían dónde pasar la noche para que ella diera luz. Y lo que había era un pesebre, un lugar no común. Y el emperador del momento mandó a buscar dónde es que había nacido el rey. Y lo buscaron en los lugares más prestigiosos, en los hoteles más caros, en los hospitales más caros de la provincia. Pero no lo encontraron, porque el rey que nació no nació en un lugar común, nació en un lugar no común. Y cuando llegó el momento de morir y de resucitar, se les reveló a la gente no en un lugar común, se les reveló a la gente y se les mostró en un lugar no común. Y vengo a decirle a alguien en el día de hoy, prepárate. Porque el Jesús vivo y resucitado se te mostrará y se revelará en el momento menos pensado. Prepárate. Prepárate. Aún a los propios discípulos que caminaron con Jesús, según el relato de Juan, estaban pescando y allí fue a la pesca, allí fue al mar Jesús, vivo y resucitado. Y allí en el mar volvió a revelárseles, allí volvió a mostrárseles. Y el mensaje es simple y sencillo en el día de hoy. Dios, el Jesús vivo y resucitado, se te va a revelar en el momento menos pensado. Cuando vayas a jugar baloncesto, allí Jesús se te va a revelar. Cuando estés comiendo ahorita con tu familia, allí Jesús se te va a revelar. Cuando estés pegando la máquina de presión en la acera de tu casa, que tu esposa lleva 3 meses diciendo que lo hagas y no. A mí no me aplica eso, sí. Sí, a mí me aplica.
ahí también el Jesús vivo y resucitado. Esa dolió. Ahí también el Jesús vivo y resucitado se te va a revelar. Cuando estés haciendo lo que estés haciendo en tu vida normal, en tu vida ordinaria, allí Jesús se te va a revelar. ¿Y qué es lo que hacemos entonces, pastor, cada vez que venimos aquí? Lo que hacemos entonces aquí, lo que ocurre aquí es que Jesús amplía su revelación a nosotros que ha venido haciendo por los pasados días. Y aquel que todavía tal vez no ha tenido esa revelación del Jesús vivo y resucitado, lo que ocurre aquí, prepara el camino y te anima para que tú en los próximos días vivas con la expectativa y estés al pendiente de que en cualquier momento dado el Jesús vivo y resucitado se te va a mostrar y se te va a revelar. Si te estoy diciendo que ese Jesús vivo y resucitado se te va a mostrar y se te va a revelar en el momento menos pensado, te estoy diciendo en el día de hoy que en tu depresión el Jesús vivo y resucitado se te va a mostrar y se te va a revelar. Que en tu crisis el Jesús vivo y resucitado se te va a mostrar y se te va a revelar. En tu soledad, en tu tristeza, en la traición, en el proceso del divorcio, en la crisis económica, en la enfermedad, en la rebeldía de tus hijos, ante el ataque de los vicios, el ataque que sea, lo que puedas estar viviendo, cualquiera que pueda ser tu situación y tu escenario en el día de hoy, Jesús no te va a sacar para después revelarse. Él se va a revelar en tu situación, en tu circunstancia, en tu problema, en tu crisis, y te va a mostrar las manos, te va a mostrar el costado y te va a decir: estoy vivo, estoy resucitado. No solamente para que tengas salvación, sino para que puedas vivir en victoria. Ayer los líderes saben que yo hice una reunión con ellos. También me adelanto un poquito al mensaje del domingo, pero yo a los líderes les decía ayer en la reunión que tuvimos por Zoom unos minutos, dije que mientras me preparaba en estos días el Espíritu Santo me ministraba, porque una cosa es tú decir que Jesús está vivo y resucitado, y otra cosa muy diferente es tú creer con convicción de que ese Jesús vivo y resucitado vive en ti. Y yo le decía a los líderes ayer: si usted lo cree, que se le note que ese Jesús vivo y resucitado está dentro de usted. Y vamos a darle culto al Señor, no con un funeral, no con tristeza, no con melancolía. Eso hacen los religiosos: estar tristes, estar melancólicos, estar... No. Aquel que ha tenido un encuentro, aquel que el Jesús vivo y resucitado se le ha revelado y se le ha mostrado, sabe que hoy no es día de tristeza, que hoy no es día de angustia, hoy es día de victoria, porque no solamente Él vivió y resucitó, Él vive dentro de mí, y porque Él vive también yo vivo. Aleluya, 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 aleluya. Y la pregunta entonces es: ¿a quién entonces, pastor, Jesús se le revela y Jesús se le muestra? Porque usted me ha explicado muy bien que Jesús se revela y se muestra en los lugares que no son comunes, y que Él se muestra y se revela en el momento menos pensado. Pero entonces, ¿a quién Él se le revela y a quién Él se muestra realmente? Bueno, Pablo nos da la respuesta en los versos 8 y 9. Pablo dice en el verso 8 y el verso 9 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pablo dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál es el requisito para que el Jesús vivo y resucitado se te aparezca y se te muestre? Él se le aparece y se le muestra a aquellos que son rechazados por la sociedad, a aquellos que la gente no le da oportunidades, a aquellos que el pecado, que la maldad, que el mundo ha querido destruir, a aquellos que tal vez su vida puede estar en ruina. Eso es lo que te hace susceptible a que el Jesús vivo y resucitado se te aparezca. Te hablo del apóstol Pablo. Pero cuando usted busca la historia del apóstol Pablo, no siempre él fue el apóstol Pablo. En un momento dado dice la Biblia que él se llamaba Saulo de Tarso, el hombre que perseguía a cristianos. Hermano, y si usted cree que en la época de Irán es difícil ser cristiano,
Imagínese en la época de Saulo de Tarso. Si usted piensa que en esta época, donde estamos ahora en nuestro contexto actual, es difícil ser cristiano, imagínese en la época de Saulo. A Saulo no había quien lo metiera un culto como este. Y si entraba, él no venía a aplaudir. Él no venía a aleluyar ni a rababiar. Si Saulo de Tarso entraba a una reunión como esta, él venía blindado con las cartas para llevarse preso a todo aquel que predicaba y hablaba a favor del Cristo resucitado. Pero como Dios no tiene moldes ni estructura para revelarse al ser humano, como hay un dicho, no está en la Biblia, pero en la calle dicen que si Mahoma no va a la montaña, usted lo sabe, hermano, la montaña va a ¿dónde? No se haga que usted lo sabe, la montaña va a Mahoma. No está en la Biblia, pero es un dicho pueblerino. Pues eso, me atrevo a decir, permítame usar eso. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo no iba a ir a la sinagoga, Pablo nunca iba a ir a un templo. Así que mientras dice Hechos capítulo 9, que mientras él iba montado en su cabalgadura de camino a Damasco para meter presos a los cristianos, allí en ese camino, allí en su vida, el Jesús vivo y resucitado se le apareció a Saulo. Y hubo un antes y un después, y la vida de Saulo cambió por completo. No tengo el tiempo para profundizar en ese texto, aún como Pablo se habla del mismo, pero es algo que quiero traer a tu consideración para cantar en el día de hoy. Porque Pablo dice en el verso número 9 que él no es digno de haber recibido la salvación, de haber recibido esa revelación, porque él está consciente de lo que él era. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Y si hay algo con lo que nosotros luchamos constantemente, es con nuestro pasado. Aun cuando tú sabes que Cristo lo hace todo nuevo, aun cuando tú sabes que Cristo perdona, que Cristo restaura, que Cristo hace borrón y cuenta nueva, todos en momentos dados luchamos con lo que éramos. Pastor, es que yo hacía esto. Pastor, es que yo hacía lo otro. Mira, y hay gente que a veces es mejor uno no enterarse de lo que hacían antes. Déjame disfrutar tu nueva criatura, porque si sé lo que tú hacías antes. No mira a su esposo, mire para acá. Pero Pablo está consciente. Y si algo muchas veces, hermanos y hermanas, nos cohíbe de nosotros poder disfrutar y recibir el amor y la gracia de Dios, es nuestro pasado. Y muchas veces le decimos a Dios: Dios, qué bueno que me amas, qué bueno que estás vivo, qué bueno que estás resucitado, pero a mí no te me vas a revelar y no te me vas a mostrar, porque yo soy así, yo soy asado, yo estoy haciendo esto, hice lo otro. Y por un momento pensamos que somos inmerecedores. ¿Y sabes qué? De eso se trata el evangelio. El evangelio no es para gente que se cree que se lo merecen todo. El evangelio, Jesús vivo y resucitado, es para aquellos que se sienten inmerecedores. Pero cuando tú te sientes inmerecedores, tú reconoces que solo la gracia de Dios es quien puede traer un favor divino y de bien sobre ti. Y por eso es que Dios te dice, por eso es que no se trata de que tú te lo merezcas o no. Por eso es que no se trata de que hiciste o dejaste de hacer algo para obtener esto. Por eso es que se trata simple y sencillamente de mí, de mi amor, de mi gracia, de mi misericordia. Que aunque tus acciones, que aunque tus decisiones merecen juicio, merecen la condenación, pero a través de mi Hijo Jesús hay salvación, hay oportunidad, hay restauración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. De eso es que se trata el evangelio. De reconocer que es por la gracia. Y Pablo dice, yo no soy merecedor, pero él le plació revelarse y mostrarse a mi vida. Y mira cómo Hechos capítulo 1, el verso número 3, mira cómo Lucas redacta esta experiencia también del Jesús vivo y resucitado. Hechos 1:3, la Nueva Traducción Viviente, dice:
durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y yo vengo a creer en el día de hoy que el Cristo vivo y resucitado se te va a aparecer varias veces en los próximos días. Cristo no mandó a nadie a que se apareciera por Él. Cristo no mandó a otro a que se apareciera por Él. Él mismo se apareció. Él mismo se les reveló. Él mismo les habló. Y es ese mismo Cristo que Él mismo se te va a aparecer en los próximos días varias veces y te va a dar las de que Él realmente está vivo. No estamos hablando aquí de alguien que pasó por la historia y ya. No estamos hablando de alguien que vino de la muerte y posteriormente volvió a morir. No. Eso le pasó a Lázaro. Eso le pasó a otros que en su encuentro con Jesús vinieron a la vida, pero posteriormente tuvieron que morir. Pero Jesús es el único que todavía, después de 2000 años de haber muerto y de haber resucitado, podemos decir todavía que Él está vivo. Vamos, muchachos, que Él está